Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez se ha reflexionado sobre si la imprudencia o la valentía impulsan al espíritu humano? Sumerjámonos en una historia de fascinación alienígena con los habitantes más impredecibles de la Tierra. Entremos en la historia. El centro de tránsito en el borde lejano del cúmulo de Tarus zumbaba con el zumbido constante de 1000 conversaciones alienígenas. Seres de todas las formas y colores pululan por la terminal. Sus voces se mezclan en una sinfonía de clics y retumbos guturales para un veterano topógrafo del colectivo estelar traliano. El centro de tránsito era un punto de referencia familiar, aunque siempre caótico, en sus viajes a los confines inexplorados de la galaxia. Hoy, sin embargo, su misión era simple: encontrar un rincón tranquilo y disfrutar de una ración de jugo de KRP fermentado antes de abordar el transporte de largo recorrido a su cuadrante de origen. Su cabina de pasajeros estaba escondida de la vía principal y estaba apenas comenzando a saborear los penetrantes vapores de su bebida cuando una voz estridente rompió su ensoñación. «Z, eres tú, viejo tórax». Una criatura insectoide larguirucha se escabulló hasta su cabina, sus 4 patas primarias chasqueando nerviosamente en el suelo de metal pulido. Sid reconoció al ser como CCS, un traidor veriano, notoriamente excitable. Crix retumbó dando un ligero asentimiento de reconocimiento. Han pasado algunos ciclos. De hecho ha sido... «Oh, ahora dime». El Veraxen bajó su tórax, sus múltiples ojos brillando de anticipación. ¿Has escuchado los rugidos sobre la Tierra, Sid? Parpadeó su grupo de ojos primarios y giró sus miras para obtener una mejor visión de CCS. Viajó lejos y por todas partes, cartografiando sistemas estelares desolados y documentando formas de vida curiosas, pero los cuentos de la Tierra eran poco comunes, incluso en este bullicioso hub Tierra. ¿O te refieres a ese azul-verde común y corriente orbe en un sistema de remanso? ¿Qué hay de eso? No tiene nada de especial. Querida, ahí es donde reside la verdadera maravilla. CCS se inclinó hacia adelante conspirador, casi tirando al suelo el jugo de KRP, cuidadosamente equilibrado de Z. Los habitantes se hacen llamar los humanos. Son la gente más loca de la galaxia conocida o los más valientes. Depende de cómo lo mires. El Triscan estaba intrigado. Los humanos eran mamíferos bípedos. Eso lo sabía por los viejos mapas estelares primitivos bastante poco destacables. Así que, ¿qué podría ser tan cautivador en ellos? Dijo. Continúa un desprecio de curiosidad en su voz retumbante. Los ojos de Crick prácticamente brillaron mientras se posaba en el borde de la cabina. Bueno, se afiló. ¿Por dónde empiezo? Se lanzan a una nave espacial perfectamente buena para retroceder hacia su planeta intencionalmente y a veces solo con tela endeble para frenar su descenso. ¿Puedes imaginar a Sid procesando esta información que parecía imprudente? O tal vez un mal funcionamiento en sus sistemas de navegación, sugirió Crix. Agitó sus extremidades superiores con desdén. Aparentemente hace frío hacer paracaidismo y lo hacen por diversión. Y eso es solo el comienzo. Escalan montañas imposiblemente altas de agua. Congelada nadan, a través de vastas extensiones de océano abierto. Incluso se paran en el camino de furiosas tormentas de plasma. Todo por la pura emoción de hacerlo, el Triscan estaba francamente un poco perplejo. Esto iba mucho más allá de la obtención ineficiente de recursos o las disputas territoriales estándar, sonaba francamente autodestructivo. ¿Qué posible ventaja de supervivencia podría haber en tal comportamiento? Se preguntó en voz alta. Ese es el gran debate. Crix, exclamó. Son increíblemente valientes al empujar los límites de la existencia, como todos los seres verdaderamente sintientes. Deberían, o simplemente han perdido sus mentes colectivas. Imaginan los avances científicos que podrían haber hecho si no dedicaran tanta energía a casi suicidarse. La conversación permaneció en la mente de Z mucho tiempo después de que Crick se escabulló para difundir sus cuentos curiosos por todo el centro de tránsito. Los humanos un enigma,
una contradicción envuelta en una forma bípeda carnosa. Cuanto más consideró sus rumores sobre sus payasadas, más le picaba la mente de topógrafo con escepticismo y una innegable fascinación buena. Ahora eso no suena tan mal. Una voz profunda retumbó desde la cabina del otro lado del pasillo, sorprendiendo a un reptil voluminoso, siendo un Goreth. Si recordaba correctamente, levantó una taza llena de un líquido espumoso de aspecto nocivo, en un gesto de camaradería, un poco de riesgo y a la vida. ¿No crees que los Tris? Scalum era una criatura solitaria por naturaleza, pero algo en la historia le había dado un sentido de compañerismo. Hizo un gesto hacia el asiento vacío frente a él. Oh, tal vez quieras acompañarme. Amigo Gorath, confieso que estos cuentos de la Tierra han capturado mi curiosidad. Gorath acomodó su considerable volumen en el asiento y tomó un trago abundante de su bebida. El nombre es Track, y la curiosidad es un rasgo saludable para cualquier explorador que se precie, dijo mientras se limpiaba un poco de espuma de sus partes blancas. Ahora he tenido mis propios encuentros con estos humanos 1 o 2 veces. La mayoría de ellos son grandes, también son ruidosos. Las tripulaciones de construcción aérea estaban despejando espacio para una nueva ruta comercial en el sector Ara, atravesando un campo de asteroides como si fuera mantequilla. Aunque eran tercos como mulas, a los humanos no les gustaba que los desviaran ni un poco. Inclinó el ojo. Oh, eso suena más a agresión que un riesgo calculado. «Tac calculado», resopló. No por lo que vi la mitad del tiempo estaban haciendo estallar rocas con una mano y arreglando su equipo con fugas con la otra. Francamente es un milagro que no hayan estallado en estrellas todavía, pero maldita sea si no despejaron esa ruta en un tiempo récord, absorbiendo esta nueva perspectiva. Los humanos parecían menos una especie cohesionada y más un torbellino de contradicciones. Por un lado, sus métodos parecían imprudentemente medio arriesgados, pero esta misma audacia, aparentemente, dio resultados. Tal vez el M trazando un patrón en la condensación en su contenedor KP. Su éxito radica en no una planificación cuidadosa, sino más bien en la inadaptabilidad frente a problemas inesperados. Pista. Soltó una risa retumbante. Eso sacudió la mesa. Adaptabilidad más como una negativa obstinada a admisión el fracaso. Pero puede que tengas una razón. T.R. Cebollino. Puede que tengas un punto. Hizo una pausa pensativamente, haciendo girar el último de su bebida. Ahora que lo pienso. De eso vi a uno de esos humanos hacer algo verdaderamente peculiar. ¡Oh! Sid se inclinó hacia adelante. Diez bien que fue este mal funcionamiento con uno de los taladros de plasma, un desagradable bucle de retroalimentación que amenazaba con freír toda la operación. Todos los demás se habían ido, pero este humano flaco no se le parecía mucho. Se arrastra hasta el corazón de la máquina. ¿Por qué? Chispas a su alrededor y comienza a juguetear. Te digo que estaba a punto de comenzar a grabar su placa conmemorativa. En ese mismo momento, los Tkalions estaban completamente absortos, y lo que pasó maldita sea si no arregló nada. La pista tocando su mano con garra sobre la mesa, haciendo que los cubiertos saltaran justo debajo de nuestras narices, con sudor cayendo de él, y su mano temblando tan ferozmente que pensé que se desmoronaría. La máquina ronroneó como un gatito una vez que terminó. Digo que si no fuera por su loco amor por el peligro, los humanos serán una fuerza imparable en esta galaxia. Este comunicador zumbó indicando la inminente partida de su transporte. Suspenso. El deber lo llamaba y, sin embargo, esta conversación había despertado algo dentro de él, una picazón científica que trascendía los meros protocolos de topógrafo. «Oh, parece que mi transporte está partiendo», dijo. Track con pesar, pero esto ha sido esclarecedor. El Gorath ascendió con la cabeza. Comprensivamente, vaya CH, su semental de estrellas. Pero no se olvide de ese pequeño planeta loco que llaman Tierra. Hay más por descubrir allí de lo que se ve a una vista simple. Sith siempre había sido una criatura de lógica, un topógrafo impulsado por datos y observaciones empíricas, pero las historias parecían poder pintar una imagen más rica de la realidad que cualquier mapa estelar.
Tal vez, en lugar de simplemente registrar datos planetarios para los archivos de Tralia, podría convertirse en un cronista de lo inexplicable. La idea era embriagadora. Se encontró a sí mismo mientras estaba en el transporte de largo recorrido a su cuadrante de origen, redactando distraídamente una propuesta de proyecto. En él se esbozaba algo mucho más ambicioso que su trabajo habitual. Una misión de investigación etnográfica centrada en observar y documentar la curiosa especie llamada humana. La propuesta rayaba en lo extravagante. Nunca había habido una expedición traliana motivada únicamente por el deseo de desentrañar los misterios de una especie aparentemente caótica. Añadió otra sección a la propuesta, una solicitud de un equipo de investigación multiespecie. Si iba a entender a los humanos, necesitaría colaboradores de diversos antecedentes con diferentes métodos de observación. Un plan audaz, y seguramente uno que sería recibido con escepticismo por el Consejo Gobernante de los Colectivos Estelares, pero allí anidado con cuidadosas palabras calculadas de Yule, había un nuevo sentido de atrevimiento, algo que nunca pensó que obtendría de los cuentos de esos curiosos seres imprudentes, de un pequeño mundo verde azulado llamado a la Tierra. Esta propuesta levantó algunas cejas puntiagudas y provocó más de un silbido. Preocupado del Consejo Gobernante Traliano, pero después de una revisión cuidadosa y un poco de cabildeo juicioso, el colectivo estelar, a regañadientes le otorgó una pequeña nave de investigación y códigos de autorización para una expedición de 2 ciclos. Incluso se le permitió reclutar a su equipo. Como se describe el proceso de selección, fue fascinante, revelando más sobre las percepciones de las diversas especies de los humanos que cualquier informe oficial jamás podría. El contingente beriano, obsesionado con el comercio, argumentó que entender las motivaciones humanas era crucial para maximizar las ganancias comerciales. Una delegación de herbívoros notoriamente cautelosos del planeta Solara, 5 vio la misión como una forma de estudiar el comportamiento de los recesos, ayudando a desarrollar contramedidas para prevenir cualquier tendencia humana de Emer en su propia sociedad. Sin embargo, fue un científico solitario del mundo acuático, solitario de Fasa, quien realmente resonó con esta visión. El Dr. Seal, un antropólogo biológico especializado en patrones complejos de comportamiento, no habló de tratados comerciales o medidas preventivas, sino de una curiosidad fundamental, sobre la naturaleza de la sensibilidad en sí misma. Los humanos, ella pió a través de su módulo de traducción. Su voz, una serie de suaves clics y silbidos, representaban una forma única de inteligencia adaptativa. Sus acciones parecen contradictorias con nuestros instintos de supervivencia, y sin embargo, ellos prosperan. Esto sugiere un camino evolutivo que no comprendemos completamente, un potencial que existe dentro. Del plano de la vida inteligente, el Hayan fue golpeado por sus palabras. Era más que mera curiosidad científica, era un deseo de expandir EXP, la definición misma de lo que significaba ser un ser sensible juntos, reuniendo un equipo pequeño pero diverso que dejó los confines seguros del cúmulo Tarsus y descubrieron un curso hacia el sistema estelar casi remoto designado como Soul. La nave de investigación bautizada como Intrepid era diminuta en comparación con las vastas naves de reconocimiento, TR, Scalian, pero sorprendentemente cómoda. La tripulación era una mezcla de ingenieros berianos entusiastas, meticulosos bioquímicos Solari, Dr. Steele, con su sistema de soporte de vida acuático especializado, y el siempre estoico Gorath Track, mientras su piloto rápidamente se instaló en una rutina, mientras cruzaban la expansión interestelar Sith, posado en su cápsula de observación, se sintió energizado y aprensivo, a medida que la esfera verde azulada de la Tierra se hacía más grande en su pantalla de Minos. Visión revisa cada fragmento de información remotamente confiable sobre los humanos, su biología, sus redes de comunicación primitivas, registraron la historia que parecía ser un largo y continuo rollo de invención bélica y desconcertante expresión artística, pero se sintió lamentablemente desprevenido para la realidad que estaba por venir.
No te preocupes. Tropa traliana. Retumbó su amplia sonrisa revelando hileras de dientes muy afilados. Si esos locos humanos no pueden acostumbrarse a su propia existencia, estoy seguro de que te las arreglarás muy bien al establecer una órbita estable, C. Vieron inmediatamente abrumados por la gran cantidad de actividad que zumbaba alrededor del planeta. Los sistemas de comunicación humana eran una orquesta caótica de parloteo electromagnético que iba desde emisiones de entretenimiento crudo y señales de socorro arcaicas hasta transmisión cifradas que desafiaban los intentos de decodificación verianos más selectos. ¿Por dónde empezamos? Preguntó un sentimiento, una extraña mezcla de emoción y aprensión. El doctor Seal, su tanque suavemente iluminado por bioluminiscencia, trinó un sonido inquisitivo. Tal vez no deberíamos pensar demasiado. Esto déjalos revelarse ya que pasaron sus primeros días simplemente observando e identificando patrones en los humanos. Grupos de actividad en el extraño mosaico de redes de energía que entrecruzan los continentes del planeta. Sin embargo, la observación pasiva rápidamente se volvió frustrante. Los humanos parecían ser frustrantemente impredecibles. Su comportamiento era errático y aparentemente carente de cualquier lógica general. En un momento se agrupaban en estructuras urbanas masivas. Se lamentaba una investigadora Salari, trazando las venas pulsantes de luz en su tableta de datos, y al siguiente se dispersaban en diminutas naves individuales sin un patrón discernible. Es exasperante. Un veriano chasqueó su antena temblando en agitación. Sus señales de comunicación son igualmente absurdas. Un canal está lleno de tonterías sentimentales sin sentido, y el siguiente está inundado de ofertas para comprar piezas de naves obsoletas. ¿Hablan de especies de traidores o poetas emocionales? El avance cuando llegó fue casi ridículamente mundano. Uno de los ingenieros verianos, en un ataque de frustración con el mal funcionamiento del replicador de alimentos de la nave, ha comenzado a transmitir una solicitud de reparación en una frecuencia humana abierta. El objetivo era simple ver si algún técnico humano ingenioso con las piezas de repuesto adecuadas podría estar escuchando. Las respuestas que recibieron no fueron lo que esperaban. En lugar de esquemas técnicos, el canal explotó con una cacofonía de voces. Algunos tenían curiosidad y los bombardearon con preguntas sobre su nave, su especie, su intención. Otros fueron menos amigables y los advirtieron en un lenguaje colorido y decididamente no diplomático. Una cantidad sorprendente de los encuestados ofrecieron consejos útiles de reparación que van desde lo absurdo a lo preventivo peligroso. Y otros, bueno, parecen estar interesados principalmente en intercambiar por artículos extraños como placas de exoesqueleto Triscan usadas o un diccionario de traducción Silari ligeramente húmedo. Sin duda fue un caos puro y absolutamente fascinante. Son comunitarios, altamente sociales. Los chirridos de los doctores a través del módulo de traducción estaban cargados con entusiasmo y sus respuestas son increíblemente variadas. Su solo una jerarquía social compleja, quizás incluso diversas subespecies. El triscano se sorprendió por su deducción diversas subespecies dentro de una única especie sensible. Oh, eso es bastante raro. Reflexionó el caos del canal abierto, proporcionando una revelación sorprendente. No fueron las grandes acciones de los humanos las que ofrecieron la mayor perspectiva de su cultura, fueron lo mundano. Las comunicaciones cotidianas que pintaron un cuadro vívido de sus contradicciones, pasiones y prioridades completamente desconcertantes. Con entusiasmo renovado, el equipo se dedicó a monitorear varios canales de comunicación humana que facilitaron discusiones sobre equipos deportivos cuyas reglas desafiaban cualquier lógica comprensible. Debates filosóficos nocturnos que se desviaron hacia el absurdo y discusiones angustiosamente apasionadas sobre algo llamado piña en pizza. «Esto», exclamó un investigador Ciari, su voz resonando con un dejo de desesperación. Es una locura absoluta. Su discurso social carece de cualquier apariencia de debate científico estructurado. Es como si se deleitaran en argumentos circulares y declaraciones intencionadamente incendiarias. Oh, todavía no has visto nada. Track.
rió entre dientes. Su voz resonante resonando por todos los pasillos de la nave, los dirigidos a monitorear lo que los humanos denominaban redes sociales, DIDs, un desconcertante tapiz digital de imágenes autopropagantes, proclamaciones fanfarronas y lo que parecían ser escenas meticulosamente preparadas de la vida doméstica. El contingente veriano se obsesionó con algo llamado memes, imágenes críticas, emparejadas con frases sin sentido, que de alguna manera lograron distribución exclusiva a través de la red de comunicación humana. Los lingüistas verianos y analistas de conducta pasaron incontables horas tratando de decodificar el humor, solo para encontrarse más confundidos que nunca a pesar de todo. Sid y el Dr. Seal observaron que su comprensión de los humanos comenzaba lentamente a fusionarse, a diferencia de muchas otras especies que seguían protocolos sociales rígidos y altamente patrones, estructurados de comportamiento. Los humanos parecen prosperar en la individualidad, la autoexpresión. Y sí, a veces, una saludable dosis de autopromoción, eran ferozmente tribales y leales a sus grupos elegidos. Ya eran equipos deportivos, facciones políticas o fanáticos de un grupo específico. Tipo de música que hizo que los científicos Silari quisieran sellar sus receptores auditivos. Parece que el Dr. Seal hizo una pausa buscando la palabra correcta en el traductor universal. Competitivo en todos los niveles de interacción, incluso dentro de su propia especie. Pero no es solo competencia por la supervivencia, es el acto en sí el desafío que los impulsa. Esta competencia interna genera innovación incesante en un hilo. Los humanos se jactaban de los inventos caseros improvisados, mientras que en otro había un feroz debate sobre los méritos de varios métodos teóricos de viaje más rápidos que la luz. Era una prueba fascinante, enloquecedora e innegable de una especie impulsada por una sed insaciable de hacer, crear y superar no solo sus limitaciones, sino también las de los demás, a pesar de la miríada de conocimientos adquiridos con los que no podía deshacerse de una creciente sensación de inquietud. El enfoque en lo mundano, el estallido aparentemente aleatorio de creatividad en medio del vasto tapiz de la vida humana, empezaba a sentirse insuficiente. ¿Dónde estaban las grandes narrativas, los principios generales que guiaban a esta desconcertante especie? Nos falta algo, le confesó al Dr. Seal un ciclo mientras compartían un nutriente sintético, ritmo, y se parecían mucho a un hongo de musgo. Triscan, nuestras observaciones a nivel de la superficie, vemos lo que eligen mostrarnos, no quienes son realmente. El científico asiático trinó en concordancia. Es como observar un banco de peces fosforescentes desde arriba de las olas. Vemos los destellos de luz, los patrones que crean, pero no entendemos realmente qué impulsa su movimiento o cómo interactúan. Debajo de la superficie que provocó una idea en Sid. Dr. Seal. Su gente está equipada de manera única para sobrevivir directamente en la superficie de la Tierra. La comprensión correcta amaneció en sus ojos, multifacéticos. Podríamos establecer un puesto de observación oculto, mezclarse en vivo entre los humanos. La idea era simultáneamente radical y tan simple que rayaba en la genialidad los preparativos. Eran meticulosos. Doctores necesitarían un traje ambiental especializado que le permitiera moverse entre los humanos mientras monitoreaba sutilmente sus datos bioquímicos. El veriano hizo algunos ajustes para proporcionarle un traje con capacidades de traducción en tiempo real y un enlace de comunicación disfrazado de un objeto humano común. Finalmente se decidió por una pieza de pulsera absurdamente brillante. Elegir la ubicación resultó complicado, que se acercarían a una densa población humana, pero no tan central como para que sus observaciones se vieran sesgadas por el comportamiento atípico, encontrado en los principales centros después de días de deliberación.
Ayudados por transmisiones de entretenimiento locales traducidas de manera burda, se decidió por una ciudad costera de tamaño mediano que parecía vibrante y común, el lugar perfecto para observar el comportamiento humano en su estado más natural. La transición del entorno estéril del Intrepid a la bulliciosa ciudad humana fue discordante para la doctora Seal. El aire vibraba con ruido, una mezcla caótica de zumbidos mecánicos, conversaciones gritadas y primitivas, música rítmica que retumbaba desde el interior de rudos vehículos con ruedas. Los humanos prácticamente invadían cada superficie disponible. Sus movimientos eran impredecibles, y su densidad desconcertaba a una especie acostumbrada a centros de población cuidadosamente controlados. Y los olores que los receptores olfativos asiáticos eran asaltados por una mezcla desconcertante de alimentos picantes, perfumes sintéticos y el sabor del vasto cuerpo de agua salada que los humanos llamaban océano. Pero había una vitalidad en todo eso que era extrañamente atractiva. Mientras la doctora Seal se movía entre la multitud, oculto dentro de su traje ambiental, sintió algo parecido a la emoción de explorar un fondo marino recién descubierto. Su traje transmitía meticulosamente datos a la nave: frecuencia cardíaca, niveles hormonales, cambios minúsculos y expresiones faciales que parecían traicionar estados emocionales complejos inicialmente. Los resultados fueron más confusos que esclarecedores. Los humanos en proximidad cercana desencadenaron una cascada de respuestas fisiológicas contradictorias, frecuencia cardíaca elevada y hormonas del estrés que sugerían miedo o agresión, junto con marcadores químicos que indicaban placer e incluso euforia, presencia de actos aleatorios de Minomachinkpa, grupos de actividad en el extraño mosaico de redes de energía que entrecruzan los continentes del planeta. Sin embargo, la observación pasiva rápidamente se volvió frustrante. Los humanos parecían ser frustrantemente impredecibles. Su comportamiento era errático y aparentemente carente de cualquier lógica general. En un momento se agrupaban en estructuras urbanas masivas. Se lamentaba una investigadora Salari trazando las venas pulsantes de luz en su tableta de datos, y al siguiente se dispersaban en diminutas naves individuales sin un patrón discernible. Es exasperante. Un veriano chasqueó su antena temblando en agitación. Sus señales de comunicación son igualmente absurdas. Un canal está lleno de tonterías sentimentales sin sentido, y el siguiente está inundado de ofertas para comprar piezas de naves obsoletas. ¿Hablan de especies de traidores o poetas emocionales? El avance cuando llegó fue casi ridículamente mundano. Uno de los ingenieros verianos, en un ataque de frustración con el mal funcionamiento del replicador de alimentos de la nave, ha comenzado a transmitir una solicitud de reparación en una frecuencia humana abierta. El objetivo era simple: ver si algún técnico humano ingenioso con las piezas de repuesto adecuadas podría estar escuchando. Las respuestas que recibieron no fueron lo que esperaban. En lugar de esquemas técnicos, el canal explotó con una cacofonía de voces. Algunos tenían curiosidad y los bombardearon con preguntas sobre su nave, su especie, su intención. Otros fueron menos amigables y los advirtieron en un lenguaje colorido y decididamente no diplomático. Una cantidad sorprendente de los encuestados ofrecieron consejos útiles de reparación que van desde lo absurdo a lo preventivo peligroso, y otros, bueno, parecen estar interesados principalmente en intercambiar por artículos extraños, como placas de exoesqueleto Triscan usadas o un diccionario de traducción Silari ligeramente húmedo. Sin duda fue un caos puro y absolutamente fascinante. Son comunitarios, altamente sociales. Los chirridos de los doctores a través del módulo de traducción estaban cargados con entusiasmo y sus respuestas son increíblemente variadas. Su solo una jerarquía social compleja, quizás incluso diversas subespecies. El triscano se sorprendió por su deducción diversas subespecies dentro de una única especie sensible. Oh, eso es bastante raro. Reflexionó el caos del canal abierto, proporcionando una revelación sorprendente. No fueron las grandes acciones de los humanos las que ofrecieron la mayor perspectiva de su cultura, fueron lo mundano, las comunicaciones cotidianas que pintaron un cuadro vívido de sus contradicciones, pasiones y prioridades completamente desconcertantes.
Con entusiasmo renovado, el equipo se dedicó a monitorear varios canales de comunicación humana que facilitaron discusiones sobre equipos deportivos cuyas reglas desafiaban cualquier lógica comprensible, debates filosóficos nocturnos que se desviaron hacia el absurdo y discusiones angustiosamente apasionadas sobre algo llamado piña en pizza. Esto, exclamó un investigador Ciari, su voz resonando con un dejo de desesperación. Es una locura absoluta. Su discurso social carece de cualquier apariencia de debate científico estructurado. Es como si se deleitaran en argumentos circulares y declaraciones intencionadamente incendiarias. Oh, todavía no has visto nada, Track. Rió entre dientes, su voz resonando por todos los pasillos de la nave, los dirigidos a monitorear lo que los humanos denominaban redes sociales. DIDS, un desconcertante tapiz digital de imágenes autopropagantes, proclamaciones fanfarronas, y lo que parecían ser escenas meticulosamente preparadas de la vida doméstica. El contingente veriano se obsesionó con algo llamado memes, imágenes críticas, emparejadas con frases sin sentido, que de alguna manera lograron distribución exclusiva a través de la red de comunicación humana. Los lingüistas verianos y analistas de conducta pasaron incontables horas tratando de decodificar el humor, solo para encontrarse más confundidos que nunca, a pesar de todo. Sid y el Dr. Seal observaron que su comprensión de los humanos comenzaba lentamente a fusionarse, a diferencia de muchas otras especies que seguían protocolos sociales rígidos y altamente patrones, estructurados de comportamiento. Los humanos parecen prosperar en la individualidad, la autoexpresión y sí, a veces, una saludable dosis de autopromoción, eran ferozmente tribales y leales a sus grupos elegidos, ya eran equipos deportivos, facciones políticas o fanáticos de un grupo específico.